A su nombre y a su nombre. Señor Jesús, la chica, Señor Jesús, la chica, la cuando dice gloria a Dios y a su nombre. Señor Jesús, la chica, la tortilla. Cuando estamos contentos, iglesia del Señor, estamos sirviendo, papá Dios. Estoy siguiendo a mi Cristo, estoy siguiendo a... ¡Vamos, cántale! Para recibir mi corona, para recibir mi ropa blanca. Estoy siguiendo a mi Cristo, estoy siguiendo a mi Cristo, para recibir mi corona, para recibir mi ropa blanca. Llegando solo mi gozaré, llegando solo mi gozaré, solo como Cristo me gozaré, solo como usted me gozaré. Sí, papá. Señor, mi hatiskami, Jesús, mi hatiskami, Kuri kurumay chas kinayta, Yura pachay chas kinayta. Sí, Señor. Cielo llamanda, Chaya ikus paika, Cielo llamanda, Yaiko ikus paika, Señor yaywang nechka usanusa, Yesu yaywang nechka usanusa. Cielo llamanda, Chaya ikus paika, Cielo llamanda, Yaiko ikus paika, Señor yaywang nechka usanusa, Yesu yaywang nechka usanusa. Y a su nombre, alaba la iglesia del Señor. En un día menos pensado, en un día menos pensado, en Jesús viene entre las nubes, en Jesús viene para llevar. En un día menos pensado, en un día menos pensado, y que se viene entre las nubes, y que se viene para llevar. Nadie sabe tus hermanos míos, nadie sabe tus hermanas mías, ni los ángeles ni los ángeles, solo mi Padre el se lo sabe. Nadie sabe los hermanos míos, nadie sabe los hermanos míos, ni los
Gracias, Señor, gracias, papá. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, dale fuerte las palmas al Señor. Bien, gracias al Señor, amados hermanos. Primeramente, doy gracias a Dios Padre Todopoderoso. Y también agradezco a toda la comunidad de Jatumpampa por habernos abierto la puerta de una y de otra manera para que esta emisora Radio Voz Cristiana 104.7 FM se hace una realidad. Para mí, mis grandes agradecimientos a Dios y a todos nuestros hermanos y amigos de Jatumpampa. La única que con claridad que quiero decirles, esta emisora que instalamos aquí realmente no tiene ningún clase de lucro personal. Es la única esperanza que la salvación llegue a muchas vidas, que la palabra de salvación entre a muchos corazones, porque estamos entrando tiempos la más dolorosos, alarmantes, preocupantes. Hoy todavía, hermanos y amigos, estamos todavía en una tranquilidad, aunque pasan lo que pasan. Pero conforme que el tiempo va avanzando y ya lo estamos viendo, ya las cosas están graves. La verdad que los podía decir al año 2030, no sé cómo llegará el mundo. Aparte de eso, hoy estamos en el tiempo tan preocupante, en donde real estamos entendiendo. Hoy todavía miramos la lluvia, hoy todavía miramos la gracia y el amor y la bendición de Dios. Pero para los postreros tiempos, claramente está profetizado que sobre la faz de la tierra 3 años y medio que no va a haber lluvia. Cuando esos 3 años y medio que no haya lluvia, no veremos. Por eso, quizás para todos los que me entiendan, en breve les digo estas palabras.
Aquel tiempo el Señor claramente me ha dicho a mí cuando recién estoy convertido, te estoy hablando más de 34 años atrás, donde el Señor claramente me dijo, el pasto para sus animales será polvo de la tierra y la semilla que colocaren debajo de la tierra será ceniza. Aquel tiempo el hombre y la mujer buscarán agua y no la hallarán. Volverán hasta con las manos vacías. Entonces yo les digo en el amor de Jesús, amados hermanos y amigos de la comunidad de Jatumpampa, agradezcamos a Dios por esta maravillosa, preciosa radio Voz Cristiana que se ha plantado aquí. Y toda la gente ya se preguntan, ¿de dónde sale ese radio? De Jatumpampa, distrito de Ñawinpuquio. Y la verdad, se siente porque de antes, las llamadas telefónicas que hemos escuchado, y muchas veces me han comunicado de Guaribamba, me han comunicado de Pampas, me comunicaron ya por todas las quebradas, me comunicaron de Huando, nos comunicaron de todas partes. Yo creo que va a ser más se extienda. La única, a todos mis hermanos y amigos, familiares, paisanos de Jatumpampa les pido, ayúdanos tan solamente también ustedes a cuidar esta emisora. Eso es un patrimonio dentro de esta comunidad. Esta emisora, como vuelvo a decir, aquí no hay negocio, no hay empresa, aquí no hay un banco, un mercado, ferretería, no hay nada. Esta es retransmisión que hacemos. Pero desde aquí, por las ondas de Radio Voz Cristiana, se hacía mención de dónde sale este radio. Y varios que me comunicaron hasta de fuera del Perú, Radio Voz Cristiana 104.7, ¿de dónde sale? De Jatumpampa, Huancavelica, o de Ñawinpuquio, Huancavelica. Que Dios los bendiga. Eso es mi gran sentir de hacerles o de ponerles en conocimiento a ustedes. Este radio no es para insultar, no es para faltar respeto, no es para ofender a alguien, no. La única política de este radio es difundir la palabra de Dios, alabanzas de Dios, testimonios de las personas que han sido cambiadas, transformadas sus vidas. Entonces agradecemos de la manera muy especial este radio. Hoy ponemos en las manos de Dios y ponemos en la presencia de todos mis hermanos de Jatumpampa. Gracias a Dios, le guste o no le guste, esta emisora seguirá transmitiendo hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Y también me cabería de repente dar lugar, oportunidad, a alguna autoridad de Jatumpampa. El señor presidente iba a estar esta noche y parece que no ha llegado. Alguna autoridad, de repente un secretario o tesorero o tesorera, alguien nos honra con su presencia. Me gustaría, si está alguien, nos acercaría y de repente tiene alguna palabra para poder entrar en segundo tramo. Y luego, yo como vuelvo a decir, con mucho amor y cariño, hemos traído algo que cenar esta noche. Les he traído, antes de Año Nuevo, una chocolatada. Y también para los niños hemos traído juguetes. Gracias a Dios, el señor presidente me dijo, somos más de 30 comuneros, todos general, y somos más de 30 niños que tenemos, listo. Con eso yo me traje con amor y cariño de verlos aquí, pero para mí todos los presentes, Dios me los bendiga. Si es que hay alguien pudiera tomar la palabra, por favor, antes de bendecirlos. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, papá. Gracias, Dios los bendiga. ¿Alguna palabra, papi? Aquí tenemos el micrófono. Bien, primeramente, hermanas de Huancayo que me visitan y hermanos de Jatumpampa, primeramente reciben el saludo de la noche.
les agradezco a cada uno a todos los hermanos que nos visitan acá. Y bienvenidos son al pueblo de anexo de Jatumpampa. No sé, a veces nos van a disculpar a las autoridades o al anexo de Jatumpampa por motivos quizás no están la comunidad entera. Les agradezco su visita, hermanos, y les agradezco más que nada a todos sus visitantes, hermanos. Y no tengo más palabras, y les agradezco mil maravillas que hacen este radio emisora, transmite que a todos los diferentes pueblos, que sea bienvenido al anexo de Jatumpampa, hermano. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias. A ver, voy a estar suplicando ya a los hermanos. A ver, tenemos aquí la palabra. Mientras que vayan alistando ya la cena, por favor, antes que no caiga mucho frío. Tenemos también aquí, nuestra hermana, creo que algún miembro de la comunidad. Ah, ya. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes, iniciando la noche. Agradeciendo a Dios, mis hermanos visitantes de diferentes lugares, tengan muy buenas noches, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy religión todavía, pero Diosito va a permitir que yo de repente, más adelante voy a seguir en sus caminos de nuestro Señor. Agradeciendo a ustedes, mis hermanos de diferentes lugares, yo les agradezco 1000 veces. Diosito sabe por qué ha llegado a nuestro anexo la emisora y mis hermanos más. Bienvenido, hermanos. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias por la cena que se han ofrecido esta noche. Bendiciones, hermanos. Agradeciendo a Dios que un año más de vida, hemos llegado, hemos culminado. Y muchísimas gracias, hermanito Leoncio Paco. Mis agradecimientos y bienvenida al anexo de Jatumpampa. Muy buenas noches. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hija. Muchas bendiciones. Gracias, preciosa palabra. Gracias, nos sentimos agradecidos. Y yo creo que, a ver, de repente nuestro hermano pastor de Jatumpampa también tiene algo que saludarle en el amor de Jesucristo. Voy a suplicar también a mis hermanos, creo que hemos traído caramelos. Yo no quiero que vuelvan caramelos, que vayan saboreando, porque caramelos que tapa la muela que está grave, lo soluciona, muela que está huequito, lo soluciona. Entonces, ¿dónde está ahí? ¿Dónde? En sus lugarcitos nomás, alguien va a pasar y va a distribuirles. A ver, nuestro hermano pastor, por ahí empieza, hija, poco. Gloria a Dios. Bien. En primer lugar, dando gracias a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, y a la vez, los siervos de Dios que nos ha visitado, reciban mis saludos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, agradeciendo, esta obra para todos los que sintonizamos la emisora, el radio. Este radio no es pues engaño, no es pues otra cosa, ¿no? Es para nuestra vida, para poder cambiar. Entonces, escuchando el mensaje por mediante la emisora, la transmisión de este radio, quizá pueden cambiar su vida, hermanos, vecinos, amigos, jóvenes, señoritas. Para eso es este radio, se ha levantado aquí en nuestro pueblo. Entonces, pues,
esta palabra de Dios no es mentira. Esta palabra de Dios a nadie no engaña, sino es para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra salvación. A su nombre, y a su nombre, Gloria a Dios. y a su bendito nombre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces pues, con esta corta palabra, una vez más agradeciendo acá a los siervos de Dios, gracias. También los que nos acercó, los vecinos, gracias también por su presencia. Gracias. Con este pues quiero y saludo una vez más. Gracias, hermano, siervo pastor Leoncio Paco. Por esta obra también hay que pedir a Dios para ellos también, para poder. Hay que apoyar, hay que ayudarle. Como dice pues en la Biblia, esta palabra a muchos, a los enfermos, todo cambia. Yo también cuánto yo sufría antes con enfermedades, pero de así Dios me ha cambiado. Dios me ha sacado de ese camino perversidad, de ese camino oscuridad. Y ahora estoy en luz. Gracias, vecinos. Gracias, siervos de Dios. Gracias hasta ahí mi palabra. Gracias, muy buenas noches una vez más, hermanos, hermanas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Bien, hermanos, ahora sí, primeramente vamos a orar poniendo en las manos de Dios esta emisora. A ver, todos los hermanos, hay que ponernos unidos acá. Todos acerquen, hermanos, el circulito, vamos a unirnos aquí y vamos a presentar esta emisora a Dios. También acerquen, mamá, por favor, acompáñenos todos, somos una familia, vengan aquí, acérquense aquí, el circulito, queremos orar, esta emisora vamos a poner en las manos de Dios. Espero que nos sirvan todavía, por favor, se va a enfriarse, pues que nos sirvan todavía, deben estar. A ver, pasen, por favor, aquí, acérquense. Acérquense, no tengan miedo, acérquense. A ver, niños, por favor, vamos a pedir, a los niños vamos a pedir, por favor, tranquilidad total, ¿ya? Dejen de jugar. En el nombre del Señor Jesucristo, esta emisora, a esta hora, ponemos en las manos de Dios con una oración. Esta emisora, de a partir de hoy, trabaja a una tranquilidad y transparencia al servicio de Dios, al servicio de la comunidad y al servicio del pueblo de Dios. Oremos. Gracias, Padre, gracias, amado, gracias, Padre Santo. Y yo te doy las gracias, Señor. Padre Santo, pongo mis manos sobre esta antena de donde transmite, donde llegará vidas y sobrevidas a cientos y a miles de personas. Con tu preciosa palabra, con la salvación digna y justa. Padre amado, a tus manos presento esta emisora, Padre Santo. Tú has placido de darnos aquí 104.7 FM, cabalmente y completamente, con toda su resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en vía legal y orden. Y nosotros cumplimos, Señor, al pie de la ley terrenal y al pie de tu palabra. Como siervo ministro tuyo, yo lo bendigo, Señor, esta antena. ¿De dónde, Padre, sale, fluye este Radio Voz Cristiana? Que ningún mal entendido, ni que ningún mal hombre de mal pensar tocarán, tormentarán esta emisora. Bajo el cuidado de tus ángeles, bajo la protección de tus ángeles. Padre amado, en este lugar, Padre Santo, te doy grandemente gracias. Eterno Jesús,
Soberano Dios, maravilloso Dios. También, Padre Santo, impongo mis manos sobre este transmisor, sobre estos aparatos que vienen trabajando día a día. Tú me has placido de dar, tú me has placido de bendecir. Padre mío, siento de gozo, de alegría, una emisora al servicio tuyo, una emisora en gran manera al servicio tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Padre amado, con tus santos ángeles cuidarás, protegerás a esta emisora. Es tu herramienta, Señor. Es tuyo, Señor. Presento todos estos aparatos, las antenas, la torre, los cables, el transmisor, el internet, la instalación eléctrica. Yo lo bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Yo declaro bendecido al servicio tuyo, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, amado Espíritu Santo, y al servicio de la comunidad y al servicio del pueblo cristiano. Gracias, Señor, y gracias. Vamos a levantar nuestras manos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Ahora sí, Señor, bendiga también las bendiciones. Ahora sí, pasen las bendiciones a cada uno mientras doy algunas palabritas. Todo en orden, van a